Muy buenas, aquí estamos una vez más para pasar un tiempo con ustedes en estudios serios, porque no estamos aquí para matar el tiempo, tampoco para justificar muchas acciones de los cristianos, sino que estamos para edificarnos. Para eso tenemos que tener una sana doctrina y entender bien las escrituras como se deben entender, no a las tradiciones, no a los dictados de una iglesia protestante o una iglesia católica, ni a las tradiciones de las otras religiones acerca del concepto de lo que es la divinidad. Hay una palabra que utilizan mucho los cristianos, la palabra Dios con D mayúscula. Dios es una palabra muy común, que la utilizan cientos y miles de deidades inventadas por el ser humano y le dan una falsa adoración a todas esas clases de divinidades. Y nosotros como creyentes debemos nosotros estar serios. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Y esos temas son controversiales debido a que la mayoría de la gente hoy en día escuchan a los pastores y creen que lo que el pastor está diciendo es verdad. Tradiciones, mentiras heredadas por casi más de 1500 años, desde que la iglesia sufrió una ruptura directamente de la verdadera creencia de lo que es el concepto de la divinidad. A mí no me gusta decir la palabra Dios. A mí me gusta hablar cuando hablo del Padre Celestial, el Todopoderoso. Y cuando hablo de eso, yo hablo del poderoso, que es poderoso. Es el medio por el cual todas las cosas del mundo fueron creadas. Entonces yo en esta hora voy a hablar sobre este tema muy importante. Y claro, muchos de ustedes que me escucharán no van a dar su brazo a torcer, porque ya tienen tantas cosas ya en la mente y un paradigma ya creado en la mente y se les hace difícil aceptar estas verdades eternas. Pero bueno, ese es el trabajo. Bienaventurados los que se establecen su fe en verdades eternas y en doctrina sana, no en tradiciones ni en lo que se está hablando en las iglesias protestantes, hijas de la ramera, que no quieren dejar esas tradiciones. Entonces yo les voy a hablar verdades eternas, no estoy aquí para perder el tiempo. Si es así, lo único que tengo que hacer nada más es olvidarme de estas cosas. Bueno, creo que muchos han escuchado ya las enseñanzas que hemos hablado y tengo bastantes videos ahí y le hablo de una cosa muy seria, que nosotros estamos viviendo tiempos cruciales en la historia. ¿Eh? Entonces vamos a hablar acerca de este maravilloso plan del Señor y su verdad eterna. No se vaya a escandalizar por lo que yo voy a hablar, sino que ponga atención. ¿Ve? Ni me considero un blasfemo, diabólico y herético. Sin embargo, lo que usted va a escuchar a continuación está importante y crucial, que de ello depende su futura salvación eterna. Desde hace muchos siglos, puedo decir 1500 años, se nos ha enseñado en las iglesias, tanto católicas como protestantes, especialmente en la madre de la ramera, que es la iglesia católica romana, así como en las llamadas iglesias protestantes o mal llamadas evangélicas, que el único todopoderoso, sustituyo la palabra Dios, que no me gusta decirla, todopoderoso, que el todopoderoso verdadero es un misterioso ser trino, compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que este misterioso, poderoso trino ha de ser adorado
Sin embargo, en la Sagrada Escritura lo que se enseña es algo totalmente diferente. Lo que enseña la palabra de Dios es todo lo contrario a lo que enseña en las iglesias del sistema religioso. Lo que enseña bien claro la Escritura es que la adoración se ha de dar solamente al Todopoderoso Supremo. Oiga bien, que es el Padre Celestial, nunca al Señor Jesucristo, ni tampoco al Espíritu Santo, el cual no es ninguna tercera persona divina, sino sencillamente el poder del Altísimo, es decir, la fuerza activa del Dios Padre, como les voy a demostrar en este estudio con las propias Escrituras. La oración en el libro de Apocalipsis. En las malas traducciones de las Escrituras, ya sea en las versiones católicas o protestantes, han falsificado varios textos para hacernos creer que Jesucristo, Yeshua, es adorado en el Nuevo Testamento. Es que estos pasajes en el Nuevo Testamento son 7. Mateo 2:11, Mateo 14:33, Mateo 28:9, Mateo 17, Lucas 24:52, Juan 9:38, Hebreos 1:6. Si nunca ha indagado sobre estas escrituras, hágalo. No siga en un estado simplemente como dice la Escritura, como dicen el dicho nicaragüense, ¿para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. Haga sus propios estudios y profundícese en muchos versículos que están en la Biblia. En el catolicismo romano, que es la iglesia, la ramera, así como también en la mal llamada iglesia evangélica y otras iglesias, como las iglesias trinitarias, dicen que el libro del Apocalipsis enseñan a adorar a Jesucristo. Porque según ellos, el Apocalipsis enseña que Jesús es igual al Dios Padre y que Jesús es el Creador Supremo de todas las cosas. En este pequeño estudio vamos a ver cuán falso es lo que esas iglesias enseñan. Les voy a explicar de una forma tan clara y sencilla que hasta un niño de 5 años lo podrá entender. 1. Para empezar, el libro de Apocalipsis siempre hace una clara diferencia entre el Todopoderoso único, que está sentado en el trono, el Padre y el Cordero, que es Jesucristo. Nunca en el Apocalipsis al Cordero se le llama Todopoderoso y nunca se dice que el Cordero sea adorado. Esto lo vamos a comprobar analizando unos cuantos pasajes del Apocalipsis. El primer texto de Apocalipsis donde aparece la palabra Todopoderoso o la palabra Dios es Apocalipsis 1:1, que dice así. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que el Todopoderoso le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Como puede ver, primero se menciona a Jesucristo y luego se menciona al Todopoderoso, es decir, al Padre. Fue el Todopoderoso Supremo, el Padre, quien entregó esa revelación a Jesucristo. Por lo tanto, los que dicen que Jesucristo es llamado Todopoderoso en el Apocalipsis están mintiendo. Siempre en dicho libro se hace una clara diferencia entre el Todopoderoso y Jesucristo. Y como veremos seguidamente, es este único y todopoderoso Supremo, el Padre, el que es adorado. Nunca el Cordero es adorado. 2. Ahora veamos Apocalipsis 4. Pongan mucha atención, por favor. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu,
Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Juan tuvo una visión del trono celestial y dijo que vio a uno sentado al trono. Juan no dijo que vio a dos sentados en el trono, ni a tres, sino a un solo todopoderoso. Seguidamente veremos quién es ese todopoderoso sentado en el trono. Vamos a leer los versículos 9 al 11. Apocalipsis 4:9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 4 versículo 10 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El texto dice que los 24 ancianos adoran al Todopoderoso que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y por qué adoran a este Todopoderoso? El versículo 11 dice que le adoran porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Observe bien el texto, no dice por ninguna parte que los 24 ancianos adoran al Todopoderoso y al Cordero, sino que adoran solo a uno, al que está sentado en el trono, y solo Él creó los cielos y la tierra. Por eso es que solo Él se merece la adoración, porque todo vino a existir por su voluntad. Todas las cosas proceden de este Todopoderoso Supremo sentado en el trono celestial. El pasaje dice también que este Todopoderoso vive por los siglos de los siglos. Los que enseñan que Jesús ha de ser adorado siempre citan el pasaje de Apocalipsis 1:18, un texto que habla de eso y dice lo siguiente, Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién estuvo muerto? Es Jesús, pero Él resucitó en gloria y vive por los siglos de los siglos. Entonces, los trinitarios y demás personas que dicen que Jesús es adorado, afirman que ese todopoderoso sentado en el trono mencionado en Apocalipsis 4, versículo 9 al 11, solo puede ser Jesús, pues Jesús vive por los siglos de los siglos. Ese argumento, como voy a demostrar, es absolutamente falso y diabólico. El Todopoderoso que vive por los siglos de los siglos mencionado en Apocalipsis 4, versículo 9 al 11, y es adorado por los 24 ancianos, solo puede ser el Padre Celestial. No Jesús, ni mucho menos el llamado Espíritu Santo. Obviamente, Jesús también vive por los siglos de los siglos porque Él resucitó y vive para siempre. Él nunca morirá. Ahora bien, cuando nosotros, los santos de Dios, resucitemos, entonces también viviremos por los siglos de los siglos. Nunca moriremos. Sin embargo, eso no significa que nosotros, los cristianos resucitados, seremos adorados como si fuéramos el Todopoderoso, el Padre. Vivir por los siglos de los siglos no significa que sea el mismo Dios mencionado en Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11. El Todopoderoso, sentado en el trono mencionado en Apocalipsis 4, solo se refiere al Padre y a nadie más. Y vamos a ver por qué solo se refiere al Padre. Primero, porque Juan dijo que él vio a uno sentado en el trono, Apocalipsis 4, versículo 1 al 2. Juan no vio a dos seres sentados en el trono, sino solo a uno. Ve, en segundo lugar, el poderoso supremo, el creador, fue solamente el todopoderoso, el Padre, no Jesús. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Estoy usando la escritura, no estoy usando las tradiciones, ni la hermenéutica, ni los estudios bíblicos, estoy usando las escrituras. 1 Corintios 8 dice, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, hay un todopoderoso.
el Padre, del cual, dice, proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El texto es bien claro. Hay un Todopoderoso, el Padre, y de Él proceden todas las cosas. Pablo no dice por ninguna parte que todas las cosas procedan del Padre y de Jesucristo, sino solo del Padre. Fue el Todopoderoso, el Padre, quien decidió crear el universo, y por eso es que los 24 ancianos adoran a este Todopoderoso, el Padre, sentado en el trono. Apocalipsis 4, versículo 10 al 11. El pasaje del apóstol Pablo dice que Jesucristo es el medio, que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Jesús es el mediador, pero no el creador. En pasajes como Juan 1:3, versículo 10, Colosenses 1, 16 al 17, y Hebreos 1, versículo 1 al 2, también se dice bien claro que todas las cosas existieron por medio de Cristo, el Verbo de Dios. El Todopoderoso, el Padre, crió el universo por medio de su Hijo, es decir, el Hijo no fue el creador, sino el mediador que ejecutó la obra creadora procedente de su Padre. Voy a ponernos un sencillo ejemplo. El verdadero creador de una casa es el arquitecto. Él es quien decide crearla y la diseña. Sin embargo, después el obrero o maestro principal ejecuta la creación de esa casa, ¿verdad? Pero el creador de esa casa siempre será el arquitecto que la diseñó, nunca el obrero principal. Este obrero sencillamente ayuda en la construcción de esa casa, pero él no es el creador de esa casa. Lo mismo ocurre con el poderoso, todopoderoso Padre y con Jesús. Solo el Todopoderoso o el Padre creó todas las cosas, de Él proceden todas las cosas. Sin embargo, el Padre utilizó a su Hijo para ejecutar esa obra creadora. Fue el Hijo quien ayudó al Padre en la creación del universo, pero el creador o arquitecto supremo fue solo el Padre. Por eso es que los 24 ancianos adoran a este único Dios sentado en el trono, el Padre, porque fue Él quien creó todas las cosas. En el siguiente capítulo, el 5, leemos lo siguiente. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En el versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus del Todopoderoso enviados por toda la tierra. Y el versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Observe bien cómo el versículo 6 dice que el cordero, Yeshua, Jesús, estaba en medio del trono del pie. No dice que estuviera sentado en el trono. Jesús no es el Todopoderoso sentado en el trono. Seguidamente Cristo, el Cordero, se acerca al Todopoderoso sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Si Jesús se acerca al Dios sentado en el trono, entonces Jesús no es el Todopoderoso sentado en el trono. ¿Está claro? ¿Verdad? Los que enseñan que Jesús es ese Todopoderoso sentado en el trono, sencillamente están mintiendo, herejes. Están hablando cosas que no deben de decir. Seguidamente, las 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante de Cristo, el Cordero, versículo 8. La palabra griega que allí aparece es proskuneo. ¿Qué significa? Postrarse con reverencia. Ellos se postran ante Cristo para darle pleitesía, reverencia, y que no hemos de confundir con la adoración. Pues como ya vimos, la adoración es solamente para el Todopoderoso, el Padre.
el Todopoderoso sentado en el trono. Juan 4, versículo 23, 24, Apocalipsis 4, 10 a 11. Los versículos 13 y 14 dicen lo siguiente. Apocalipsis 5:3, y a todos los criados que están en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que no hay, oí decir al que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Padre. Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y el versículo 14 dice, los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Observen muy atentamente el pasaje que se menciona claramente al Todopoderoso sentado en el trono y al Cordero. La diferencia de los dos. Uno es el Padre, el que está sentado en el trono, y el otro es Cristo, el Cordero. Esto lo ha de tener usted muy claro para que no sean engañados por Satanás ni las falsas enseñanzas que están en esos lugares donde se habla de adoración a Jesucristo. Si se da cuenta, a los dos se le da alabanza, honra, gloria y poder. Ahora bien, ninguna de esas 4 cosas es adorar. Dar alabanza a alguien no significa que se le esté adorando. Por ejemplo, en Romanos 13:3, el apóstol Pablo dijo que quien hace lo bueno tendrá alabanza. Y en 1 Corintios 4:5 leemos que los verdaderos cristianos recibirán la alabanza de Dios. Y obviamente esto no significa que el Todopoderoso dará adoración a los cristianos. Alabar y adorar son cosas muy diferentes. Lo mismo sucede con la honra. Dios dice que honremos a nuestros padres, pero no que los adoremos. Mateo 15, versículo 4. Honrar significa respetar. Dar gloria a alguien tampoco significa adorar a ese alguien. Por ejemplo, en Lucas 2:9 leemos que la gloria del Señor los rodeó de resplandor, no que la adoración del Señor los rodeó. La gloria y la adoración son 2 cosas muy diferentes. Y el poder tampoco es adoración. Por lo tanto, en el verso 13 no se menciona la adoración. Esa adoración se menciona en el versículo 14. En ese verso se dice bien claro que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran sobre su rostro y adoran al que vive por los siglos. ¿Quién es ese Todopoderoso que adora? Pues resulta que es exactamente el mismo Todopoderoso mencionado en Apocalipsis 4:10 al 11, es decir, el Todopoderoso sentado en el trono. Apocalipsis 4:10 dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad del Padre existen y fueron creadas. Observe que ellos adoran a un solo, Todopoderoso, al Todopoderoso único sentado en el trono. No adoran al Cordero. Si ellos adoran al Cordero o a Jesús, entonces el pasaje diría lo siguiente, y adoran a los que viven por los siglos de los siglos. Ellos solo adoran a un Todopoderoso, el Padre. El Cordero jamás recibe esa adoración suprema que se le da al Padre, porque el Creador Supremo fue solamente el Padre. Recuerde, y no me cansaré de repetirlo, que en ese trono en el cielo solo hay sentado un Todopoderoso, tal como dijo Juan en Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2. Y ese Dios Supremo y único sentado en el trono, quien recibe la adoración, exactamente lo mismo que dijo Jesús en Juan 4, versículos 23 y 24. Leamos el siguiente pasaje del Apocalipsis. Apocalipsis 14:6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El versículo 7.
diciendo a gran voz: temed al Todopoderoso y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese segundo ángel saldrá volando por el cielo dando un mensaje de advertencia a los moradores de la tierra, diciéndoles que adoren solo al Todopoderoso, al que hizo el cielo y la tierra. Observe que ese ángel no dirá por ninguna parte que adoren al Todopoderoso en singular, es decir, al Creador Supremo del universo. Y ya vimos que ese Supremo Creador es solamente el Dios sentado en el trono, el Padre, Apocalipsis 4, 10 y 11. Algunos citan Apocalipsis 6, 15 y 16 y 15, 1 para enseñar que Jesús es el Todopoderoso que ha de ser adorado. Pero en ninguno de esos pasajes se dice que Jesús es adorado. Lo que dicen esos pasajes es que vendrá la ira del Cordero, Cristo. Y en Apocalipsis 15:1 dice, se menciona la ira del Todopoderoso, el Padre. Pues claro, los dos divinos tienen ira. Vendrá la ira de Cristo y también la ira del Todopoderoso Padre. Pero esto de ninguna manera significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Todopoderoso. Pondré un sencillo ejemplo para que esto se entienda mejor. Si yo digo, ha llegado la ira de Alfonso y después digo, se consuma la ira de Alberto, yo no estoy diciendo que los dos seamos la misma persona. Yo soy Alfonso y Alberto era el nombre de mi padre. Los dos tenemos ira, pero yo no soy mi padre, sino que somos dos personas diferentes. Lo mismo sucede con esos dos pasajes del Apocalipsis. Primero se menciona la ira del Cordero, que es Yeshua, Jesús. Y luego se menciona la ira de Dios, que es el Padre Celestial, que su nombre es Yahweh. Pero de ninguna manera significa que Cristo y el Padre Celestial sean el mismo Todopoderoso. O sea, un solo Todopoderoso. Son dos personas divinas, dos poderosos, y los dos tienen ira. El Padre y el Hijo son dos poderosos, dos personas divinas, pero unidos en un solo propósito. Jamás enseña la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios, sino que son dos poderosos, siendo el Padre el poderoso supremo y todopoderoso el Dios del Hijo, el Padre del Hijo, Apocalipsis 3:12. Y solo este todopoderoso supremo, el Padre Celestial, es adorado en la Biblia. Voy a comentar un pasaje extremadamente importante que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Estas palabras de un ángel del Todopoderoso al apóstol Juan, el cual cometió por 2 veces el error de postrarse de rodillas ante este ángel para adorarlo. Leamos el pasaje. Apocalipsis 19 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua, Jesús. Adora al Todopoderoso, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 22:9 dice: pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora al Todopoderoso. Observa que el ángel no le dijo por ninguna parte que adorara a Todopoderoso, al Cordero y al Espíritu Santo, sino solo le dijo que adorara solamente al Todopoderoso. Y la pregunta es: ¿a qué Todopoderoso? Pues obviamente al Todopoderoso sentado en el trono, es decir, al Padre Celestial. Los que dicen que tenemos que adorar a Jesucristo y al Espíritu Santo sencillamente están mintiendo y desobedeciendo a ese ángel, y también están desobedeciendo a Jesús. Pues él dijo que hemos de adorar solamente al Padre. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24.
Esto es importantísimo porque significa que los que adoran a Jesús y al Espíritu Santo no son por tanto seguidores de la doctrina de Jesucristo, es decir, no son cristianos, sino que son idólatras paganos, y lo que les espera es la condenación, tal como dice bien claro el libro de Apocalipsis. Jesús enseñó que solo hemos de adorar al Padre Celestial. Todos esos falsos creyentes, ya sean católicos o los mal llamados evangélicos, rechazan lo que Jesús enseñó sobre este crucial asunto de la adoración al Todopoderoso. Leamos ahora estos pasajes de Jesús. Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esto es bíblico. Juan 4:24, el Todopoderoso es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esas palabras de Jesús son tan sencillas de entender que hasta un niñito de 5 años las entiende. Jesús dijo que únicamente hemos de adorar al Todopoderoso Padre en espíritu y en verdad. Algunos podrán decir que en ese texto no aparece la palabra únicamente y que, por tanto, según ellos, Jesús no estaba negando que se le pudiera adorar también a Él. Pero resulta que ese argumento es una falacia tremenda porque si observa, Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración exclusiva al Padre, ya que si Jesús fuera adorado, entonces Jesús había dicho estas palabras. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y a mí en espíritu y en verdad. Porque también el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que nos adoran en espíritu y en verdad es necesario que nos adoren. Como puede ver, la enseñanza de Jesús en cuanto a la adoración a Dios fue muy clara. Solo hemos de adorar al Padre Celestial. Él nunca dijo que le tengamos que adorar también a Él, ni tampoco al Espíritu Santo. No existe ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús pidiera a sus discípulos que le adoremos a Él, ni mucho menos al Espíritu Santo. Lo que Jesús enseñó repetidamente es que le obedezcamos y le sigamos, pero jamás dijo que le adoremos. Mateo 7, versículo 22 al 27. Pero no solo es ese pasaje de Juan 4, 23, 24, donde Jesús enseñó que no solo hemos de adorar al Padre Celestial. Resulta que Jesús también dijo estas palabras al mismísimo Satanás. Lucas 4, 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestades y la gloria de Dios, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todo esto serán tuyos. Vemos lo que le responde el Señor en Lucas 4:8. Respondiendo Jesús, le dice: vete de mí, Satanás, porque Cristo está al Señor, tú, todopoderoso, adorarás y a Él solo servirás. No se está refiriendo a Él, está refiriendo a su Padre. ¿Okay? No me vaya a malversar esos versículos, porque la mayoría de los cristianos cuando leen esa, la tentación de eso, atribuyen toda la gloria a Él. No, cuidado, tenga cuidado. Observa cómo Jesús le dijo a Satanás que único todopoderoso que hay que adorar es al Señor Todopoderoso. Jesús en ese pasaje no se estaba mencionando a sí mismo, ni tampoco estaba mencionando al Espíritu Santo. Muchos seguramente dirán que ese Señor Todopoderoso al que hay que adorar es Jesús. Sin embargo, eso es falso y se cae por su propio peso. Porque si así fuera, entonces Jesús habría dicho que Él es ese Señor y Dios Supremo al que hay que adorar, y le habría dicho al diablo lo siguiente: yo soy el Todopoderoso, el Señor a quienes tienes que adorar. Sin embargo,
Jesús jamás dijo al diablo que le adorara a él, sino que él se estaba refiriendo al poderoso supremo, al Padre, al poderoso, único y todopoderoso. Por eso es que Jesús también dijo estas palabras a un escriba de Israel, Marcos 12:28, acercándose a uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que se le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Marcos 12:29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Marcos 12:30, y amará al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Una vez más Jesús estaba hablando del Señor, el Todopoderoso, es decir, el Padre Celestial. Jesús jamás le dijo a ese escriba que ese Señor Todopoderoso fuera Él mismo, ni tampoco el Espíritu Santo. Jesús nunca le dijo a ese escriba que le tenía que amar a Él con todo su corazón, con toda el alma y con toda la mente. Jesús jamás le dijo que el primer mandamiento es adorarle a Él, sino que Jesús estaba hablando solamente del Todopoderoso, el Padre, al cual hay que adorar en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. Esta es tremendamente importante que lo entienda para no ser engañado por el diablo. Si tuviéramos que adorar a Jesucristo o al Espíritu Santo, ¿por qué Él jamás enseñó esa doctrina? ¿Por qué jamás dijo que le adoráramos a Él y al Espíritu Santo, sino que Dios solamente al Todopoderoso, único y supremo, que es el Padre Celestial? Por consiguiente, la enseñanza de Jesús fue muy clara en este punto. Solo hemos de adorar al Padre Celestial y a nadie más. Y la pregunta es, por tanto, ¿por qué existen algunos pasajes bíblicos donde se dice ciertas personas adoraron a Jesús? ¿Por qué Jesús no les reprendió y les dijo que no le adoraran a Él, sino solo al Padre Celestial? La respuesta es tan sencilla que no me explico cómo miles de personas que dicen ser cristianos rechazan esa explicación sencillamente. Jesús jamás reprendió a esas personas que le adoraban, porque jamás le adoraron, sino que rindieron pleitesía, es decir, se postraron ante Él como señal de reverencia y sumisión. Dentro del pueblo judío en general, dentro de las culturas semíticas de Oriente Medio, el postrarse de rodillas como señal de reverencia y respeto era y es algo muy común. Por ejemplo, en la Biblia muchos seres humanos se postraban con reverencia ante otros seres humanos o ante ángeles, pero de ninguna manera le estaban adorando como se adora al Todopoderoso, al Padre. Estos son tan solo unos cuantos pasajes donde se ve este tipo de postración. Apúntelo. Sin adoración. Génesis 19:1, Génesis 27:29, Génesis 33:3, Génesis 43:28, Génesis 49:8, Primera de Samuel 24:8, Primera de Reyes 1:16 y versículo 31, Ruth 2:10, Segunda de Reyes 2:15, Mateo 2:2 y versículo 11, Apocalipsis 3:9. En estos textos leemos que unos seres humanos se postran ante otros seres humanos como señal de reverencia y honor, no de adoración. Los magos de Oriente, por ejemplo, cuando vieron al niño Jesús, también se postraron con reverencia ante el niño, porque el Mesías, Rey de Israel, había nacido y por lo tanto le tributaron pleitesía como era lógico. La palabra griega que aparece en esos textos del Nuevo Testamento es proskuneo. Pues bien, ¿qué significa esa palabra griego? La siguiente definición de la palabra proskuneo la hemos tomado de esta dirección. Proskuneo, besar la mano de, hacer cortesía, hacer reverencia, el acto de tributar homenaje, Juan 4:24. Primero rudimento del cristianismo, doctrina bíblica básica. Libro 1, parte 1.
Yosetae, proscuneo, besar la mano, así una señal de reverencia, de aquí que entre los orientales, los persas, caer sobre las rodillas y tocar el piso con la frente como una expresión de profunda reverencia. Por esto en el Nuevo Testamento, por arrodillarse o postrarse para hacer homenaje a uno o hacer reverencia, ya sea para expresar respeto o para hacer súplica, es usado del homenaje mostrado a hombres de un rango superior, del homenaje rendido a Dios y a Cristo ascendido a los seres celestiales y a los demonios. Y el eructo en el idioma griego, doble Vine, muy respetado y citado por el evangélico, dice lo siguiente: proscuneo, hacer reverencia, dar obediencia. Es la palabra más frecuente que se traduce a adorar. Se usa de un acto de homenaje o de reverencia. ¿A quiénes? Al Todopoderoso, B, a Cristo, C, a un hombre, D, al dragón, C, a la bestia, F, a demonio, G, a ídolo. Como puede ver, la palabra griega proskuneo significa esencialmente postrarse con reverencia ante alguien. Y también se puede traducir en algunos pasajes por adorar, pero cuidado, esa palabra se ha de traducir por adorar dependiendo del contexto. Es decir, dependiendo si se refiere al Todopoderoso, al Padre, o a seres humanos. Por ejemplo, en Juan 4, 23, 24 aparece también la palabra griega proskuneo, y que ha sido traducida correctamente por adorar, porque se está refiriendo al Todopoderoso, el Padre. Sin embargo, resulta que la palabra proskuneo también aparece en Apocalipsis 3:9 y no ha sido traducida por adorar, sino por postrarse simplemente. ¿Y por qué esa palabra griega no ha sido traducida por adorar en Apocalipsis 3:9? Pues muy sencillo, porque ese pasaje se está refiriendo a seres humanos, a los verdaderos cristianos. El texto dice lo siguiente, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, proskuneo, y reconozcan que yo te he amado. Ahí lo tiene. La sinagoga de Satanás en el futuro se postrarán de rodillas ante los verdaderos cristianos, pero no para adorarle, sino para rendirle pleitesía y sumisión. Obviamente, Jesús no dijo que los cristianos serán adorados como se adora al Todopoderoso, al Padre. Pues exactamente en la misma palabra griega, proskuneo, aparecen todos esos pasajes donde se dice que Jesús fue adorado por sus discípulos. ¿Cuál es el problema y el error de los traductores de estas Biblias manipuladas? Pues sencillamente que ellos falsamente tradujeron en esos pasajes la palabra griega proskuneo por adorar, en lugar de traducirla correctamente por postrarse con reverencia. Como esos traductores creen y enseñan de forma fanática que Jesús ha de ser adorado, entonces ellos falsificaron esos pasajes bíblicos y los tradujeron por adorar, para hacer creer a millones de personas ignorantes de la Biblia que Jesús ha de ser adorado como se adora al Dios Padre. Y esta es la razón por la cual Jesús jamás reprendió a sus discípulos cuando se postraron ante Él, sencillamente porque esas personas no le estaban adorando, sino únicamente dándole reverencia como señal de respeto. Ya que, como fue demostrado, el postrarse de rodillas ante otro ser humano era muy común en el pueblo de Israel para rendir pleitesía a esas personas importantes, tales como los reyes ungidos de Israel o los patriarcas. Exactamente el mismo error de traducción han cometido con el pasaje de Hebreos capítulo 1 versículo 6. En ese texto dichas versiones dicen que los ángeles adorarán a Jesús, pero una vez más la palabra griega que ahí aparece es proskuneo, que significa postrarse con reverencia y que también se puede traducir por adorar,
pero recuerde que dependiendo del contexto, se va a traducir de una forma u otra. Esto es crucial que lo entiendan los estudiantes de la Escritura. Si esa palabra se aplica al Todopoderoso, el Padre, entonces se va a traducir siempre por adorar, tal como sucede en Juan 4, versículos 23 y 24. Pero si esa palabra se aplica a seres humanos, a Jesucristo, entonces siempre se va a traducir por postrarse con reverencia. Y eso es lo que hacen los ángeles de Dios. Todos ellos se postran ante Jesucristo como señal de reverencia y sumisión. Pero los ángeles conocen perfectamente la enseñanza de Jesús. Y ellos saben que hay que adorar únicamente al Padre Celestial, tal como enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Obviamente los ángeles de Dios o del Todopoderoso no van a hacer algo absolutamente contrario de lo que enseñó Jesús. Eso sería algo totalmente estúpido y contradictorio. Vamos a ver la enseñanza de Pablo, el apóstol hacia los gentiles. El rabino, ¿qué nos dice? El apóstol Pablo dice lo siguiente en Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús, de Yahshua, se doble toda rodilla de lo que esté en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Todopoderoso, el Padre. ¿Lo ha leído bien? Pablo no dijo que sea gloria suprema, es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino solamente para el Todopoderoso, el Padre. ¿Por qué? Porque solo el Padre es el único Todopoderoso Supremo que se merece la adoración y gloria suprema. Jesús recibe reverencia, proskuneo, pero el Todopoderoso, el Padre, únicamente recibe la gloria suprema. La gloria que tiene Jesús es porque el Padre se la dio, pero la gloria que tiene el Padre es única y Él jamás comparte esa gloria con nadie. Isaías 42:8 dice, yo, Yahvé, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. El Todopoderoso, el Padre lo dice bien claro, a otro Él no dará su gloria. El Padre tiene una gloria única y suprema y por tanto solo Él es adorado. La gloria que tiene Jesús es inferior a la del Padre, por la sencilla razón de que son dos poderosos divinos diferentes, pero unidos en una sola mente y propósito. Juan capítulo 10, versículo 30. En ninguna de las partes de la Biblia se dice que Jesús fuera el creador de todas las cosas. Por consiguiente, todos los falsos cristianos, trinitarios o unicitarios que adoran a Jesús o al Espíritu Santo o a cualquier otra persona que no sea el Todopoderoso, el Padre, recibirán en el futuro el terrible castigo del Todopoderoso, ya que los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Tenga presente que un idólatra no es solamente que adora a dioses falsos o a imágenes o quien adora el dinero, sino que un idólatra es todo aquel que adora a alguien que no sea el Dios Padre. Los que adoran a Jesús o al Espíritu Santo ya no están adorando, por tanto, solamente al Padre Celestial y por tanto ya son idólatras. Y este será el destino de todos los idólatras. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Seguramente que muchos me harán la siguiente pregunta. ¿Y qué sucederá entonces con todos aquellos que a lo largo de los siglos han adorado a Jesucristo? ¿Se van a condenar al lago de fuego? La respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Dios perdona la ignorancia humana. Una persona que jamás ha conocido la verdad, sino que ha ignorado lo que enseña realmente la Biblia y en su ignorancia adoró a Jesucristo como si se tratara del Todopoderoso. El Todopoderoso en su misericordia le perdonará, porque lo hizo sin tener el conocimiento de la verdad. Ahora bien,
otra cosa muy diferente a aquella persona que ha llegado al conocimiento de la verdad y entonces la rechaza y desobedece al Todopoderoso, prefiriendo ser un idólatra. Entonces esa persona se condenará, tal como dice este tremendo pasaje de Hebreos. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10:27, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En este estudio se ha expuesto la verdad. Usted ha llegado al conocimiento de esa verdad, pero si rechaza esta verdad y peca, es decir, si quebranta el primer mandamiento de Dios adorando a alguien que no es el Todopoderoso, el Padre, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que devorará a los enemigos. Si usted que ha escuchado este estudio aún es de los que adoran a Jesucristo o al Espíritu Santo, ha de saber que eso es una idolatría. Pues Jesús y el resto de la Biblia enseñan a adorar solamente al poderoso supremo, al Padre, el Creador supremo de los cielos y de la tierra. Si usted desea salvación, lo primero que debe hacer es arrepentirse de su idolatría y abrazar esta verdad que no había escuchado antes ni conocido, adorando solamente al Creador de los cielos y de la tierra, el Padre Celestial, cuyo nombre es Yahweh o Yahvé en el hebreo arcaico, o Jehová, como dicen los testigos de Jehová, o Yahová, como dicen los judíos. Bueno, hemos llegado a la conclusión de este tema. Sin duda muchos de ustedes estarán esperando que por ahí pase por su casa y me agarre a pedrada. Pero bueno, espero que este estudio les ayude a expandir la mente y a ver el rol de la divinidad, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, del cual hablaremos. Ese es el siguiente tema. Entienda que aquí no estoy yo perdiendo el tiempo tratando de engañar a nadie. No tengo necesidad de eso. Porque si yo estoy engañándolo a usted, yo soy un mentiroso. Y por mentiroso me va a mandar el Señor al lago de fuego. Y yo amo la vida eterna. Yo amo al Padre Celestial. Y yo amo a mi Señor y Salvador Jesús. Y quiero exponerlo verdaderamente como Él quiere que lo expongan. Su rol maravilloso en el conocimiento de la divinidad o la deidad. Me despido de ustedes. Otro día hablaremos acerca del rol. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y vaya sacando todas esas cosas que miran en la televisión, todas esas que miran en las redes sociales, gente adorando y pegando grita un tal espíritu, adorando a un Jesús. Tenga mucho cuidado, porque puede decir que cuando usted lo hace, está adorando bajo el trono de Satanás. Así que me lo guarde el Señor y me bendiga. Y para adelante, cambiemos, hagamos ajustes, reformemos, porque hoy en día es tiempo de reformar todas las creencias que se han pasado a nosotros por casi 1500 años, porque al principio no era así. Dios me lo guarde, me lo bendiga.